La práctica de esta semana es el coeficiente de expansión térmica. Para ello vamos a seguir el manual de prácticas, sin embargo yo les voy a dar imágenes referentes a la toma de datos de laboratorio. Para iniciar el equipo de laboratorio, es lo que se muestra en la figura, vamos a tener 3 varillas, una de cobre, una de aluminio y una de hierro. Tenemos aquí el aparato de coeficiente de expansión térmica, tenemos un dial, tenemos unos multímetros y unos recipientes para recoger agua. Lo que se hace es que se monta la varilla sobre este aparato, tal que uno de los extremos se coloque en esta punta del dial y de esta forma, conforme se expande la varilla, entonces se mide la expansión como tal y se calienta utilizando agua caliente. Entonces hay una manguera que se conecta al tubo, pasa vapor de agua a través del tubo, baja el vapor, claramente el vapor de agua se condensa y entonces del otro extremo del tubo sale agua. Por eso necesitamos recipientes para recoger agua. Aquí nuevamente están las varillas. El cobre es de color eh, como anaranjado. El aluminio y el hierro son metálicos, un gris, pero el aluminio es un gris opaco y el hierro es un gris brillante. De esa forma uno los diferencia. El coeficiente de expansión térmica de cada uno de ellos es diferente. Ese valor está dado en la guía o en el PDF del prelaboratorio. Se utiliza el multímetro. El multímetro mide resistencia. El valor que aparezca en la pantalla va a ser kiloohmios. Em, la resistencia es una propiedad de los materiales que cambian con la temperatura. También, es decir, yo puedo medir la temperatura midiendo el cambio en la resistencia del material. Aquí tenemos dos entradas que se conectan al multímetro. El mismo aparato me permite medir la resistencia. Y aquí tenemos una tabla que es necesaria para convertir la resistencia en temperatura. Dice medición de las dimensiones de las varillas metálicas a temperatura ambiente. Este es el paso 1. Vamos a tener imágenes referentes al siguiente orden: cobre, aluminio e hierro. Inicialmente uno mide la varilla con una cinta métrica y van a realizar la medición hasta el borde del metal, hasta acá. Entonces ustedes van a revisar, vea que aquí marca 70, hace referencia 70 centímetros, 71 centímetros, 72 centímetros, 73 centímetros, 74. El otro extremo de la cinta son pulgadas. Vamos a medir en centímetros. Entonces ustedes van a identificar aquí qué valor en centímetros tiene esta varilla. Se realiza lo mismo para el aluminio y el hierro. Entonces con la imagen ustedes determinan cuál es este valor. Luego dice medición de las dimensiones de la varilla metálica luego del calentamiento. ¿Cómo se mide la dimensión? Por medio del dial. Ya no vamos a usar la varilla. Perdón, ya no vamos a usar la cinta métrica porque el cambio es muy pequeño. Entonces va a ser bastante difícil tener un valor acertado con la cinta, porque la cinta solo mide hasta milímetros. La graduación de esa cinta métrica es milímetros. Mientras que el dial tiene una graduación, y son estos datos que se ven aquí debajo de la marca, de 0.01 milímetros. En otras palabras,
100 veces más pequeño que la cinta. La división de escala, es decir, la distancia o la indicación entre cada rayita de este círculo es de 0,01 milímetros. Una vez que la aguja da una vuelta completa, es 1 milímetro. Entonces, lo que se logra medir está en una graduación muy fina y puede dar 10 vueltas. No, no es necesario para este experimento, no se dan 10 vueltas, se dan lo más una vuelta. Ok, una vez dicho esto, aquí se muestra la, la graduación del cobre. Aquí 20. Entonces ustedes van a colocar adecuadamente este dato con base en lo que identifican en la figura. Aquí está aquí como 90, mientras que aquí está después de 40. Vamos a ver el video. Este es un video tomado de la práctica de laboratorio que realicé en clase. Vamos a observar que la aguja se empieza a mover del cero. Entonces, vamos a observar. En este momento se está acercando a 0,40 milímetros. Y ya cuando la aguja em, está casi quieta es cuando se toma la foto que se muestra en la presentación. Siempre tomen el valor más grande. Como ven, la aguja da casi una vuelta completa. Vamos a observar ahora el caso del aluminio. En el caso del aluminio, el cero empieza en otra posición. Antes estaba a la izquierda, ahora está a la derecha, porque uno la carátula la acomoda tal que al puro inicio la aguja marque en cero. De esa forma yo mido el delta L, el cambio en la longitud del tubo por temperatura.
Una vez que ya los tubos alcanzaron el máximo, la máxima elongación y la aguja estuvo quieta por un buen rato, tomé la foto. Entonces van a tomar este valor, por ejemplo en este caso se acerca a 80, 0,80 milímetros, eh, para determinar el coeficiente de expansión térmica. Este es el caso del hierro. Van a medir la temperatura usando el multímetro. Para ello yo les presento las indicaciones del multímetro. El multímetro al inicio, antes de calentar el tubo, dice 100,83 kiloohmios y al final dice 9,677 kiloohmios. Estos valores ustedes los tienen que convertir a un cambio en temperatura. Este es el caso del cobre, este es el caso del aluminio y este último es el caso del hierro. Como parte del laboratorio, van a recopilar los datos con base en las fotos y los videos que les acabo de presentar. Van a calcular la temperatura con base en las mediciones del multímetro. Para ellos tienen que realizar una interpolación de esos dos datos. Van a calcular el coeficiente de expansión térmica. Para ello van a guiarse con la tabla para calcular y completar los espacios asignados en el laboratorio y mediación virtual. En mediación virtual solamente me van a colocar los datos recopilados de las fotos con su respectiva unidad y van a calcular el coeficiente de expansión térmica. Solo copian los datos. La idea es que realicen las tablas en Excel, realicen la configuración en Excel de las fórmulas y en mediación solo colocan los valores. Para la interpolación tienen que utilizar esta tabla. Esta tabla está dada por el aparato. En ella se muestran todos los valores de temperatura con respecto a la resistencia. Entonces, si teníamos 10.37 kiloohmios, entonces son 10.837 o menor a 2.837 y mayor a 10.467. Es decir, no hay un valor exactamente igual al valor dado por el multímetro. Entonces ustedes identifican en qué rango está el valor. Puede ser estos dos números. Y realizan una interpolación con estos dos números. Para eso, la guía indica cómo realizar la interpolación. Son estas instrucciones que están dados en el pie de página. Por ejemplo, dice si el multímetro indica una resistencia de 67,9 kiloohmios, al observar la tabla de la resistencia determinamos que esa medición se encuentra entre los pares de valores 69.380 ohmios, 33 grados centígrados y 66.356 ohmios, 34 grados centígrados. Estos pares de valores los obtiene uno mediante esta tabla. Entonces uno aquí busca, por ejemplo, pueden ser estos dos. Al asumir una relación lineal entre los valores de las tablas, encontramos que la pendiente es dada por el cambio de la temperatura entre el cambio de la resistencia. El valor de B se obtiene evaluando dicha ecuación para uno de los pares coordenados. Utilizando el primer par ordenado, se llega a indicar cuál es B. B es igual a T menos MR. Por lo tanto,
al evaluar dicha ecuación para la resistencia medida R igual a 67.900 ohmios, se llega a que la temperatura es de T igual a la pendiente que yo calculé aquí como el cambio en temperatura entre la resistencia de los pares ordenados por la resistencia dada por el multímetro más el valor de B o intersección con respecto al eje Y dada por esta ecuación. Entonces, ustedes tienen que calcular cuál es la pendiente para estos dos puntos, suponiendo que hay una línea recta entre estos dos puntos. ¿Cuál es el B? Y luego lo sustituye en esta ecuación para obtener T. En este caso, T es 33.49. O sea, si está correcto, el valor de temperatura tiene que darle un punto intermedio entre 33 y 34, como 33,49. Y la tabla que tienen que prestarle atención de la guía vendría a ser esta que está acá, donde van a apuntar la longitud inicial, que está dada por las primeras imágenes, el cambio en la longitud, que está dado por la indicación del dial, la resistencia, en este caso sería adecuado que coloquen resistencia inicial y resistencia final, la temperatura final y el cambio en temperatura. Con estos datos ya ustedes pueden calcular el coeficiente de expansión térmica, que viene a ser 1 entre L0, 1 entre la longitud inicial, el cambio de longitud con respecto al cambio en temperatura. Y con esto ustedes calculan para cada material y después lo pueden comparar para ver si el valor está cercano al valor dado por la guía. Para el postlaboratorio vamos a hacer un cálculo de la incertidumbre del coeficiente de expansión térmica calculado y adicional me van a hacer una pequeña investigación sobre cuáles materiales ofrecen una mayor resistencia a la dilatación térmica y para qué son utilizados. Pueden buscar un par de materiales. Entonces, para la incertidumbre, recordar que tenemos una fórmula de coeficiente de expansión térmica que dice alfa igual a 1 entre L0, delta L entre delta T. Y medimos las tres variables. Se midió L0 a través de la cinta métrica, el delta L a través del dial y el delta T indirectamente a través de la tabla. Entonces hay tres variables que hay que considerar. Vamos a tener que hacer tres derivadas parciales en la fórmula de el cálculo de la incertidumbre por medición indirecta. Entonces la incertidumbre del coeficiente de expansión térmica vendría a ser la raíz de la primera derivada con respecto a cada una de las variables al cuadrado por la incertidumbre asociada. Hay que hacer tres derivadas parciales. Yo les voy a colocar el resultado. De esa forma, la primera derivada sería delta L entre delta T. La segunda derivada, 1 entre L0 delta T. La tercera derivada, 1 entre L0 delta L entre delta T cuadrado. Aquí al menos no lo coloqué porque está elevado al cuadrado. Entonces es innecesario ya que un menos 1 al cuadrado es 1. Y el cálculo de cada una de ellas, de las u dentro de la raíz, está asociada con estas variables. Esas son mediciones directas. La temperatura la vamos a considerar una medición directa para simplificar los cálculos. Entonces,
Para el caso de U de L0, vendría a ser la mínima división de escala. División de escala entre 2 raíz de 3. En el caso de U de delta L, igual mínima división de escala entre 2 raíz de 6. 2 raíz de 6 porque tiene una aguja asociada, entonces la incertidumbre se calcula con base en una distribución triangular. Y la U de delta T, aquí vamos a simplificar el asunto y vamos a considerar un grado centígrado entre 2 raíz de 3. Vamos a simplificarlo y un grado centígrado porque la tabla incrementa en 1. Para no hacerlo más difícil, vamos a considerar esta incertidumbre. Tienen que identificar cuál es esa la división de escala, que es la distancia entre dos rayitas del instrumento. Revisen las unidades, ya que aquí no pueden multiplicar milímetros con centímetros, etc. Entonces, tienen que estar muy conscientes de cuáles unidades van a utilizar. Es decir, si el coeficiente de expansión térmica está dado en grados centígrados a la -1, entonces asegúrense de que si utilizan centímetros en esta fórmula, los centímetros se cancelen y además, bueno, aquí hay un error, voy a corregirlo. Ahora sí, el error es que aquí va 1 entre el 0 al cuadrado. Entonces asegúrense de que las unidades se cancelen, aquí ya se me cancelan como debe ser. Y eh, que utilicen, ya sea siempre en centímetros, que esta incertidumbre esté en centímetros acá. Ese es el error más frecuente. Entonces, una vez que realizan eso, pueden adjuntar una tabla de Excel, copiarla en un documento Word y después escribir la parte B. Y con eso sería la práctica de esta semana. Entonces, si hay dudas, contactan al profesor.